¿Te ha pasado que diriges o entras a una reunión en la cual la discusión está en torno a quién tomó una decisión, por qué esa decisión fue tomada y si habían mejores decisiones o no? Bueno, este es el mes de febrero y en el mes de febrero es el Día de la Marmota. Y el Día de la Marmota me lleva a una referencia muy interesante, una película que además está como vinculada en un libro que es el de Fundamentals of Software Architecture, que usa justamente esta película como referencia para hablar de algo muy interesante y muy simple a la vez, que además nos puede salvar la vida. Quédate a ver qué es. Si no te ha pasado ya, la pregunta es cuándo va a pasarte, porque en algún momento vas a llegar a un proyecto o alguien nuevo llega al equipo y salen preguntas del tipo, ¿por qué usamos esta tecnología? ¿O por qué esa arquitectura? ¿Por qué esto no se hizo de otra manera? Y la respuesta casi siempre es algo así como, pues así se decidió hace tiempo. Oye, ¿y quién lo decidió? ¿Quién sabe? O el típico, no, ya no está. O la persona que, ya saben, el árbol caído hay que hacer leña ahí, ¿no? Entonces, el problema no es que la decisión haya sido mala o no. El problema es que ya nadie recuerda el contexto. En esta película de la que les hablo, El Día de la Marmota, el personaje principal vive el mismo día una y otra vez. Hay algunos fanáticos que hicieron el cálculo y según estos son 33 años en los cuales ese día se repite una y otra vez. Hasta que empieza a aprender de lo que ya vivió y entonces corrige cosas y sale de ese ciclo. Y en los equipos pasa algo muy parecido desde mi perspectiva. Cuando no hay memoria, cuando no hay recuerdos, cuando no se guarda un registro, el equipo vuelve a discutir lo mismo una y otra vez. ¿Te ha pasado que entras a esas reuniones en las cuales la gente se pregunta ese tipo de cosas y no llegan a nada y el día siguiente exactamente lo mismo y después pasan 3 meses y la misma historia? Y esto no es porque la gente sea incompetente, sino porque no se mantiene un historial, un archivo con todas esas decisiones. Aquí es donde entran los ADRs o Architecture Decision Record o registro de decisiones arquitectónicas. Un ADR no es un documento enorme, no es burocracia y tampoco es algo que haces porque arquitectura te lo pide y te lo exige. Es simplemente dejar por escrito qué se decidió, en qué contexto y por qué. Eso es absolutamente todo. Te voy a contar un ejemplo de cómo se puede utilizar el Architecture Decision Record. Por ejemplo, imagínate que hace tiempo decidimos utilizar el servicio de un tercero, un servicio gestionado, en lugar de construir algo propio dentro del equipo de desarrollo de software. ¿Y por qué? Porque el equipo era pequeño, porque el time to market importaba para el proyecto y para la empresa, porque el riesgo era menor de hacerlo de esa manera. ¿Ok? Y ya pasaron estos 2 años, entonces cuando alguien llegue y pregunte, ¿por qué no lo hicimos nosotros mismos? Pues ya no es una discusión eterna. Simplemente tomamos el Architecture Decision Record, el ADR, que puede estar documentado en un Jira, en un Azure DevOps, en un Google Drive. No tan recomendable, pero de acuerdo, por algo se empieza. Y es una decisión que ya tiene un contexto que puedes explicar, que puedes defender y que además el equipo, si tú llegaras a salir de ese liderazgo, por ejemplo, tiene como la referencia en el momento en que tú haces la entrega. Y entonces son equipos que dejan de sufrir de amnesia, ¿no? Algo que te puede levantar las alertas es que, bueno, hablamos de decisiones arquitectónicas. Bueno, no tenemos que tomarlo tan pie de la letra. Esto te lo traigo como un elemento más de una lectura relacionada a la arquitectura, pero en realidad, viendo su poder de gestión, siendo tú el gerente, el líder técnico, el director de un área, debes de considerar que en diferentes aspectos de un proyecto de tecnología hay momentos en los cuales los equipos se declaran completamente confundidos de no saber cómo es que llegamos al estado en el que nos encontramos. Entonces, es una perfecta herramienta para poder documentar cosas como lo siguiente. Hay un formato que a mí me encantó, se parece muchísimo al de Definition of Done y es en esencia decir, en el contexto de tal historia de usuario, tomamos la decisión de, por ejemplo, aquí
contratar los servicios de tal proveedor para tal microservicio o tal cuestión, un determinado algoritmo, y asumimos los riesgos de determinadas situaciones y más importante, lo hicimos porque en el contexto actual necesitábamos acelerar el proyecto, no teníamos a las personas con los conocimientos adecuados para ese tipo de reto y además era económico, ¿no? Pero sabíamos que y asumíamos el riesgo de que no iba a poder escalar lo suficiente para poder atender a 1 millón de usuarios, por ejemplo. Entonces, este ADR lo podemos utilizar básicamente como un seguimiento de estas decisiones. Ahora, los ADR no hacen que siempre tomes buenas decisiones. Como sabemos, los proyectos de tecnología son básicamente un trade-off, un estira y afloja entre varias opciones y no existe algo así como la mejor opción. Existen opciones buenas, opciones regulares y opciones muy malas, ¿no? Que completamente se quitan del panorama. Pero todo esto y los ADRs evitan que tu equipo se quede atrapado repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. Al final, los ADR son eso, una forma de evitar que tu equipo viva el día de la marmota técnico una y otra vez. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.